¿Qué tal? Raúl Mora Reyes, tu asesor de Fundamentos de Programación, te saluda. En esta ocasión trataremos el tema de métodos en Java. Como ya mencionamos anteriormente, los métodos determinan los mensajes que puede recibir un objeto. Es decir, ¿qué le puedo decir al objeto que haga? Constituyen la interfaz de un objeto, que son el conjunto de mensajes que puede recibir. La interfaz habíamos comentado que es aquella con la cual interactuamos para poderle dar mensajes al objeto y éste ejecute alguna acción. Dentro de los métodos se implementa la lógica necesaria para que el objeto procese información y obtenga el resultado, es decir, vamos a codificar métodos. Pero para eso primero tenemos que conocer la sintaxis de un método. En este caso, para poder escribir métodos debemos comenzar con la palabra public, que es el alcance del método. El tipo de retorno, que puede ser un tipo básico o un tipo referenciado, el nombre del método y entre paréntesis la lista de parámetros. Esta lista de parámetros son aquellos datos que debe recibir el objeto del exterior para poder llevar a cabo su tarea, si es que no cuenta con esta información ya en los campos. Vemos que hay dos llaves, la que abre y que cierra, y dentro de la cual vamos a meter el cuerpo del método. En el ejemplo que tenemos aquí, estamos declarando el método suma, que va a regresar un dato de tipo doble. El proceso de información. La información que se recibe por parte del usuario y se almacena en los campos de la clase debe ser procesada para obtener ciertos resultados. Esto lo logramos mediante los métodos. Por lo regular, este proceso se realiza mediante operaciones aritméticas. Las fórmulas que utilizamos se expresan algebraicamente y deben ser traducidas a su forma algorítmica. Es decir, nosotros hasta el momento hemos estudiado lo que es álgebra y hemos expresado así nuestras fórmulas, pero cuando trabajamos con programación debemos expresar estas fórmulas de forma algorítmica. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos en esta tabla que del lado izquierdo tenemos la forma algebraica y del lado derecho la forma algorítmica. Como podemos darnos cuenta, la suma y la resta no tienen ninguna modificación, pero lo que es la multiplicación y la división en forma algebraica la podemos representar de diferentes maneras, pero algorítmicamente solamente tienen una forma. En este caso, la multiplicación la representaremos mediante un asterisco y la división mediante la diagonal. Cuando nosotros encontremos fórmulas que utilizan las formas algebraicas, debemos de traducirlas a la forma algorítmica. También, cuando trabajamos con nuestra computadora, debemos seguir cierta prioridad de operadores. Es decir, cuando tengamos una fórmula, primero debemos resolver los paréntesis. Posteriormente, las operaciones de multiplicación, división y residuo, que es con el porcentaje. No importa el orden en que las encontremos. Primero podemos encontrar división y posteriormente multiplicación en una expresión. Esto no significa que la multiplicación se tenga que resolver primero, porque tanto la multiplicación como la división tienen la misma prioridad. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, resolvemos de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha encontramos primero una división, entonces la resolvemos primero. Lo mismo pasa con la suma y la resta. Si encontramos de izquierda a derecha una resta, primero debemos resolver la resta. No significa que como puse primero el signo de más, se deben de resolver primero las sumas antes que las restas. La asignación de resultados. Siempre que llevamos a cabo una fórmula, el resultado se debe almacenar en alguna localidad de memoria. Esto es una variable, para lo cual primero declaramos una variable del tipo de dato que arroja la operación. Ejemplo, ponemos el tipo y la variable y al final punto y coma. Y posteriormente asignamos a la variable la operación, variable igual y nuestra expresión aritmética, punto y coma. De esta forma, por ejemplo, res es de tipo doble y a res le asignamos la suma de a más b. Veamos un ejemplo completo. Tenemos la clase operaciones, donde declaramos a y b como campos de tipo float y nuestro método suma de tipo doble. Dentro del método declaramos res de tipo doble porque es del mismo tipo que el método.
A res le asignamos la suma de a más b. Aquí es importante notar que a y b son de tipo float. Por lo tanto, cuando hacemos operaciones con tipo float debemos de declarar la variable que va a recibir el resultado de un valor más alto, es decir, con más capacidad en memoria, en este caso doble como lo declaramos anteriormente. Y posteriormente regresamos el resultado. Ya habíamos comentado en un video anterior que return es una palabra reservada y al darle return res indicamos que regresamos el resultado. Este resultado se copia en el nombre del método, que el método, al ser de tipo doble, también es una localidad de memoria. En la clase principal, por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Declaramos el objeto, pedimos los datos A y B y posteriormente invocamos a nuestro método. En la última línea de esta clase tenemos oper.suma con paréntesis. En ese momento estamos declarando una invocación al método que lo que hace es que se ejecute el código que contiene este método.